Hoy, en el Centro de Cultura Digital, abrimos el aula para hablar sobre los MOOC, como se les conoce en inglés, cursos abiertos, masivos y en línea. Cuando pensamos en la educación tradicional, lo primero que se nos puede venir a la mente es un aula de clases con 40, 45 estudiantes y frente a ellos una profesora o un profesor dictando los contenidos. La gran mayoría fuimos a la escuela donde sus clases tenían esta configuración. Pero, ¿podríamos imaginarnos un aula de clases con más de 1000 estudiantes? Y por si eso fuera poco, que esta aula no tuviera profesor. Aunque sea difícil de imaginar, esta aula existe y funciona. Son los llamados MOOC, o cursos en línea masivos y abiertos, un espacio educativo que nace en la era digital, ya que aprovecha las tecnologías y recursos propios de la cultura digital para entregar una oferta educativa que pueda llegar a todas las personas que cuenten con conexión a Internet y con motivación, por cierto. Los MOOC no funcionan en escuelas tradicionales con sillas, mesas, pizarras y paredes, sino que su espacio de funcionamiento corresponde a una materialidad digital establecida por las nuevas configuraciones sociales que se desarrollan a partir del uso de las tecnologías digitales. Este tipo de espacio, por lo tanto, nos plantea algunas preguntas inmediatas, como por ejemplo, ¿podríamos prescindir de los profesores en la educación? ¿Cómo se evalúa y se califica en un espacio educativo digital? ¿Y quién o cómo se decide que aprobé un curso o no lo aprobé? Entonces, todo esto y más te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama, presentan Aula Abierta, una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todas y todos nuestros oyentes, los saluda Sergio Rubio Pizorno desde aquí del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Estamos junto a Rodrigo Valdés en los controles y les recordamos que Aula Abierta es su programa de podcast donde conversamos sobre cultura digital y educación. En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor William Poveda desde Costa Rica, quien nos ayudará a abrir el aula sobre los MOOC. Así que bueno, pues te saludamos desde ya. Hola William, ¿cómo estás? Y Hola Sergio. Que estés con nosotros acá en Aula Abierta. Encantado de estar aquí y agradeciendo la invitación para poder discutir todo este apasionante mundo de los MOOCs. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí, cuando estábamos pensando pues, en los temas de esta temporada del podcast Aula Abierta, pues de inmediato surgió el tema de los MOOC, porque tiene todo el sentido en cuanto a, cuando hablamos de educación y hablamos de la era digital, hay un recurso educativo que es el Insigne, ¿cierto? Y que son justamente estos, los MOOC, estos cursos masivos en línea y abiertos. Entonces, bueno, les quiero compartir una breve semblanza de William Poveda, perdón. Él es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en Ciudad de México. Es maestro en matemática con especialidad en matemática educativa por la Universidad de Costa Rica y hace también licenciado en enseñanza de la matemática por la misma casa de estudios. Actualmente trabaja en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica formando a futuros educadores en matemática. Su línea de investigación está enfocada principalmente en ambientes de aprendizaje en línea y en su entorno de resolución de problemas o problem solving y el uso coordinado de herramientas digitales, especialmente los MOOC, donde en el caso particular de México estuvo trabajando con la plataforma de la SEP que se llama México X, entonces también nos irá contando un poquito de lo que hizo acá en México cuando estuvo acá. Entonces, pues partamos por el principio. Imaginémonos que pues, yo soy alguien que no conozco los MOOC, entonces me gustaría saber, bueno, ¿qué son los MOOC? Sí, Sergio. Y de hecho, esta nueva oferta educativa es bastante interesante. Y como bien lo decías, ¿cómo podemos imaginarnos un salón de clases donde haya no 1000 participantes? Yo digo 10,000, 20,000, 150,000 participantes, donde la figura de un profesor no sea tan importante como en un aula tradicional, en el sentido de que no hay un seguimiento puntual a cada uno de los estudiantes. Entonces, imaginarse eso es como algo muy difícil en este momento, ¿no? Claro, como que hay que desaprender la idea de lo que conocíamos de escuela y aprender una nueva idea de escuela. Exactamente, sí. Algo que me causa un poquito de ruido nada más es lo que dices, podemos prescindir de la figura del profesor, que me gustaría como tocar ese tema más adelante. Justamente lo pregunté para que generara discusión. El punto de controversia. Pero ¿qué es un MOOC? ¿Quién puede accesar a un MOOC? ¿Quién puede diseñar un MOOC? Un MOOC es una nueva oferta educativa
prácticamente se conoce que el 2011-2012, el New York Times lo cataloga el 2012 como el año internacional de los MOOCs, que fueron apareciendo cursos masivos. ¿Qué significa masivo? Significa que no hay un límite de participación. Eso que decías tú, 1,000 participantes, 2,000, 3,000, 4,000, no me interesa. Simplemente se abre la inscripción y si hubo 3,000, excelente. Si hubo 150,000, da igual, en términos de MOOC. Abierto, el Open, acceso abierto. Cualquier persona puede matricularse puede inscribirse en ese MOOC. Generalmente no se piden requisitos. O sea, como requisito establecido, tener una maestría para poder llegar al curso que yo quiero llevar. No hay, digamos, esa restricción. Generalmente los cursos, pues, depende del tema, pues necesitarías conocer un poco de la materia. Por ejemplo, yo desarrollé 3 cursos MOOCs y pues en todos pedíamos estudios a nivel de secundaria en México. ¿Por qué? Porque se necesitaban conocimientos básicos de matemática como para poder enfrentarse a los problemas y al uso de las tecnologías digitales. Bien lo mencionaste, la figura del profesor no está allí siempre de la mano con cada uno de los participantes, sino que más bien lo que se trata de hacer es una interacción entre todos los participantes para que cada uno, motivado, como también lo dijiste tú, motivado por diversos factores, podrían ser muchos. Uno podría ser el aprendizaje continuo, la formación permanente que exige esta sociedad cada día. Por ejemplo, inicio en un trabajo hoy y me exigen saber de ciertas tecnologías. Entonces, seguramente va a haber un MOOC que tenga ese tema. ¿Por qué pensar en un MOOC? Porque prácticamente ahora podemos googlear cualquier palabra, cualquier tema y encontrarnos un montón de videos, imágenes, blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto, y algunos de muy buena calidad. Pero eso es lo que diferencia un curso o un MOOC, un curso abierto, masivo, en línea, que hay una persona que es generalmente un académico, un profesional en su campo, que diseña el curso. Entonces, nosotros cuando nos inscribimos a un MOOC, vamos a tener la garantía de que la calidad de los contenidos es muy alta. Precisamente por eso, porque un MOOC no lo puede desarrollar cualquier persona, sino que más bien tiene que ser un académico adscrito a una universidad y prácticamente la misma universidad está diciendo este curso es mío y yo ofrezco que es de calidad. O sea, pasa a formar parte de la oferta educativa de las instituciones educativas oficiales. Exactamente, y de hecho muchas universidades están apostando a los MOOCs. Perfecto. Como para darse a conocer y para contribuir a toda la sociedad en esta oferta y demanda de lo que es el uso de tecnologías, la formación continua, la formación permanente que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, mira, te propongo un ejercicio para que pues, nuestros oyentes puedan imaginarse más o menos qué significa un MOOC en términos concretos. Entonces pensemos que yo estoy interesado en aprender a programar, no sé, en Python, por ejemplo, en algún lenguaje de programación. Una aplicación para teléfonos celulares, entonces, y quiero buscar un MOOC. ¿Dónde voy? ¿Dónde me meto? ¿Tengo que registrarme en alguna parte? ¿Tengo que pagar algo? ¿Cómo sería en concreto esta búsqueda de un MOOC, por ejemplo? Ok, los MOOCs tienen sus propias plataformas. De hecho, te mencioné que el 2012 es considerado el internacional de los MOOCs porque es donde aparecen estas plataformas. Hay que tener cuidado de diferenciarlos de los cursos en línea. Un curso en línea es muy restringido, 30, 40 participantes, una cantidad muy pequeña de participantes y un profesor que les da un seguimiento puntual. Desde 2008, diría yo, aparece el término ya acuñado a este tipo de cursos, MOOCs en inglés, las siglas en inglés, allá en una universidad de Canadá, si no me falla la memoria. En este curso se inscribieron, imagínate, 2,300 personas. 2,300 personas que tenían afinidad por conocer nuevas tecnologías. Representó todo un reto. ¿Por qué? Porque no habían plataformas, sino que fue hasta el 2012, finales del 2011, 2012, donde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto con Harvard, crean la plataforma edX o edX. Esta plataforma tuvo tanta importancia, tanta relevancia, que prácticamente estas universidades optaron por liberar el código.
Actualmente, si una institución quiere el código de la plataforma edX, simplemente se mete a la base de datos del MIT, lo puede instalar en sus servidores y puede ofrecer cursos adscritos a esa universidad. Paralelamente, estamos hablando aquí en América Latina, pues apenas nos está llegando la colita de lo que es. Y aparece también la Universidad de Stanford, que se interesa mucho en este sistema y también crea su propia plataforma, que es altamente conocida, que se llama Coursera. Coursera, lo que pasa ahorita es que es con fines de lucro. El Open edX se supone que no tiene fines de lucro. Okay. Aquí viene una parte también importante con lo que mencionabas. Por ejemplo, yo estoy interesado en crear una aplicación para celulares. Entonces me meto a Google y busco cursos MOOCs, pongámosle MOOCs, y programación Android, o programación lo que tú quieras, lo que sea. Y seguramente te va a salir una lista bastante grande de lo que son los cursos que se están ofreciendo actualmente. Entonces, ¿qué necesitas? Prácticamente el deseo de aprender, nada más. Conocimientos básicos de algunas cosas de programación, en este caso, o inclusive te puedes encontrar, yo quiero en mis ratos libres cocinar. Entonces, quiero aprender a hacer buenos platillos. Y simplemente te digo que puede haber un curso. Seguramente hay un curso que es dedicado a la cocina. Por ejemplo, en México está la plataforma México X de la SEP. Es una iniciativa muy, muy interesante. Nace en el 2015 y prácticamente allá en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN, el CIMBESTAF, tuve la oportunidad de crear 3 cursos con ellos y prácticamente lo conozco desde sus inicios. Cuando empezamos con una participación muy tenue de personas y hasta ahorita, si no me falla la memoria, unos 2,5 millones, 2,600,000 participantes activos en todos los cursos. Entonces prácticamente te digo que es simplemente de googlear qué es lo que a mí me interesa y no hay requisitos. Okay, o sea, los requisitos son más aspectos técnicos, que por ejemplo puedas tener una conexión a internet, un navegador que funcione y ya, y que puedas ver videos, que puedas descargar PDF, cosas así. Inclusive no pensemos, y esto es la oferta también interesante de los MOOCs, no pensemos ni siquiera que necesitas una computadora. Ok. Un teléfono, un celular inteligente y prácticamente ahí puedes desarrollar todo tu curso. O sea, podrías ir en el camión, en el metro, y tú podrías ir tomando ahí un MOOC, por ejemplo, ir haciendo. Claro. Puedo ver los videos, puedo ir participando en los foros, puedo ir contestando las preguntas que me hacen a través de esta pantallita pequeña, lo puedo hacer. Es más, ni siquiera pensemos en la computadora. Si quieres un poquito más grande, pues una tablet o algo así. Claro. Pero prácticamente están diseñadas una plataforma, se acomoda a lo que es celular, tableta y computadora. Perfecto. Y una conexión a internet. Inclusive son de acceso abierto, que inclusive los videos se exige que tengan subtítulos. Okay. Y eso yo no entendía al principio cuando me decían, es que todos los videos necesitan llevar subtítulos. Y yo, ¿pero por qué? Es más bonito escucharlos. Pero claro, me planteaban la pregunta, no, es que vas en el autobús, vas en el metro, estás en tu trabajo en una hora libre, en el almuerzo, y entonces no tienes audífonos y quieres ver el video. Entonces simplemente lo puedes seguir con los subtítulos. Claro. Y yo, por supuesto. Pues sí, es una buena opción. Un acceso total, completamente. Bueno, has mencionado más o menos que algunos tipos de contenidos que se tratan en los MOOC. Por ejemplo, hablaste de podemos aprender a cocinar. Tú has desarrollado otros MOOC que tienen que ver con matemáticas, por ejemplo. Entonces eso me plantea la pregunta de ¿qué tipos de MOOC existen? Por ejemplo, ¿existe alguna clasificación? ¿Existe algún tipo? ¿O de los temas que se te ocurran? ¿Los puedes armar como quieras? ¿Hay algunas estructuras ya predefinidas? Ok, punto de controversia que lo has tocado muy bien. ¿Cómo diseño un MOOC? No hay una receta maravillosa, mágica, que te diga pasito 1, pasito 2, pasito 3 y tienes tu MOOC desarrollado. Se supone que los MOOCs los desarrollan personas conocedoras del tema, generalmente asociadas a una universidad o una institución educativa de prestigio, como te dije, para garantizar la excelencia académica de los contenidos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, porque se puede garantizar la calidad académica,
más no la parte tecnológica. Ujú. Y lo que, por ejemplo, el reto que yo me planteé al pensar en un MOOC, que fue un susto tremendo, te digo así sinceramente, un curso donde se vayan a inscribir miles de participantes. ¿Qué voy a hacer yo para atender miles de participantes, no? Claro. O este equipo, ¿qué va a hacer? En ese sentido, pues creo que ahí depende mucho de la creatividad de lo que es el diseñador. Como te digo, no hay una receta mágica para diseñarlo, pero también hay que pensar en esa parte de que el equipo de diseño no le puede dar un seguimiento puntual a cada uno de los participantes. Entonces, más bien es como crear ahí los conectes, las ligas, para que cada participante pueda interactuar. ¿A qué me refiero con interactuar? Que pueda plantear preguntas, que pueda recibir una retroalimentación que no dependa directamente de un profesor tutor. ¿Y cómo se hace eso, justamente? Por ejemplo, si la evaluación o la retroalimentación del desempeño que tienen los estudiantes que participan en el MOOC, ¿cierto? De sus tareas, de los trabajos que reportan, ya no depende de la figura de un profesor, ¿cómo se realiza usualmente? Ok, te cuento lo que yo hice en mi investigación en mis 4 años que estuve allá en México. Representa todo un reto. Alguien me decía por allí que es que se necesita conocer mucho de programación, se necesita conocer mucho de tecnología. Y realmente ahorita las tecnologías son tan amigables que no necesitas programar. Prácticamente sé algo de programación, pero no tuve que utilizarlo, a excepción de algún código HTML para que quedaran ahí bonitas las cosas. Y en ese sentido, pues te cuento un poquito de los cursos que desarrollamos. Tema matemáticas, específicamente en resolución de problemas. ¿Qué era lo que queríamos nosotros? Fomentar el pensamiento, desarrollar el pensamiento matemático de los participantes, que integraran sistemática y coordinadamente diversas tecnologías. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces tú cuando no conoces una palabra? Te dijeron una palabra en la calle y qué raro, ¿qué significará esa palabra? La googleo, ¿verdad? En el mismo teléfono. Y realmente lo primero que te aparece es una definición de Wikipedia. En matemáticas, una definición allí, asociada a un triángulo, un cuadrado, un rombo, lo que tú quieras. Prácticamente lo primero que te va a salir es Wikipedia y te da una información muy, muy valiosa. Entonces, nosotros decimos, bueno, esta plataforma ya está diseñada, ya está creada de una manera muy robusta, vamos a aprovecharla. Por ejemplo, hay montones de videos muy valiosos, la iniciativa de Khan Academy desde el 2006, y que te brinda prácticamente una secuencia de cursos para que puedas entender un contenido matemático. Y eso también nosotros lo aprovechamos. Y por supuesto que tenemos que aprovechar las bondades de un sistema de geometría dinámica, GeoGebra, en este caso, donde el participante podía tener la oportunidad de no ver la matemática estática de siempre, una hojita de papel y dibujo simplemente un cuadrado, sino que más bien teníamos una familia de cuadrados, donde al moverlo podríamos observar el movimiento de los objetos, la cuantificación de atributos asociados a los objetos, podíamos ver patrones, podíamos ver invariantes, y entonces eso era lo que nos permitía que los participantes fueran como viendo la importancia de ese uso de tecnologías coordinadas para poder formular una conjetura, poder discutirla. En este sentido, cuando me hablas de que no había un tutor, nosotros desarrollamos una metodología pues interesante que prácticamente consistía en ponemos un problema con estas características, un ambiente de geometría dinámica, mueves sujetos, observas patrones, ¿qué pasó? Los dejábamos así, simplemente planteábamos preguntas para que los estudiantes o los participantes fueran diciendo pasa esto, no pasa esto, tal cosa, que podían ser ideas buenas o ideas erróneas, y abríamos un foro. Entonces en ese foro plantea lo que estás pensando. Okay, entonces, como para hacer una recapitulación, entonces ahí lo que le plantean, en vez de, por ejemplo, como en las clases tradicionales de la escuela, proponerle una definición de lo que es, no sé, un cuadrado o las clasificaciones, hay una especie de animación o una especie de ambiente, ¿cierto?, en donde los usuarios, los estudiantes pueden como interactuar con esos objetos matemáticos, los pueden, qué sé yo, experimentar con ellos, manipularlos en un entorno digital. Y de ahí, ustedes le preguntan qué hacen,
y la respuesta, o qué pasa ahí con ese objeto y sus respuestas van en un foro. ¿Qué propiedades tiene ese objeto? Tenemos simplemente algo que se parece a un círculo. ¿Y qué propiedades tiene ese círculo? Entonces ya podemos explorar vía Wikipedia o otras herramientas especializadas, videos, etcétera. Y que al principio como que tratábamos de dar esa pauta a seguir. Y los mismos participantes discutían, es que tiene la propiedad 1, tiene la propiedad 2, tiene la propiedad 3, tiene la propiedad 4. Entonces había un foro, como bien lo dices. En ese foro planteo mis ideas personales. Por eso es tan importante que cada participante se comprometa a ser activo, que participe activamente en los foros. Y bueno, en este caso que fue la metodología que diseñé. En este sentido, por ejemplo, te digo que 3 propiedades pueden estar correctas, pero hay una 4ª propiedad que está mala. Simplemente el participante piensa que está bueno, pero ¿qué es lo interesante aquí? Cuando el participante plantea esa idea mala, entonces vienen otros participantes a proporcionarle retroalimentación. Y cuando se proporciona esa retroalimentación, entonces se van disparando ideas hacia el mejoramiento del aprendizaje, para que el participante que originalmente planteó esa idea errónea pueda retomar esas ideas y pues llegar a lo que realmente es. Y aquí pues resulta bastante importante la palabrita esa open, massive open, masivo, abierto, acceso libre. Entonces, ¿qué significa eso? Como le dije antes, que se puede matricular cualquier tipo de personas, edades, sin restricción. Bueno, ubicación geográfica, ni hablar de eso, ¿no? Claro. Y estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato, licenciados, maestros, doctores, postdoctores, y no sé qué más sigue para arriba. Y Dios. Oye, entonces, en un mismo curso, mira, eso me parece súper interesante, porque pueden interactuar con este tipo de personajes. Ajá, lo que nos estás contando es, en un mismo curso, ¿cierto?, de un tema específico, hay justamente personas que corresponden a todas estas edades, a todos estos niveles educativos. Algo que, por ejemplo, si lo pensamos en una escuela tradicional, pues sería impensado. Y si hay un licenciado en una sala de clases, lo más probable es que esté dando clases. Y si hay alguien de secundaria, lo más probable es que sea el estudiante. Entonces, eso me parece que en términos como de organización social, en términos educativos justamente, está súper bueno, porque es algo que rompe con los paradigmas clásicos de por lo menos la organización educativa en la escuela. Imagínate un salón de clases en cualquier parte del mundo presencial. Son personas que pertenecen a cierto entorno social. Personas que tienen edades muy parecidas. Todos los de bachillerato oscilan en Latinoamérica, creo yo, entre 15 y 18 años. ¿Cierto? Y no hay licenciados. El licenciado posiblemente, o el maestro o el doctor, es el profesor. Claro. Pues imagínate, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Cada curso tuvo alrededor de 3,000 participantes. Y de todas las edades y ubicaciones geográficas tuvimos de América. Y, por ejemplo, personas, me sorprendió porque pues, los temas eran matemáticos. Pusimos una restricción allí, un requisito que fue tener conocimientos a nivel de secundaria, como para poder interactuar un poco más, o sea, que los participantes interactuaran un poco más. Sin embargo, hubo personas de primaria, imagínate, licenciados en su gran mayoría un 40%, maestros tuvimos alrededor de 10-12%, y doctores también tuvimos alrededor de 1-2% en ese curso de 3,000 participantes. Edades desde los 12 años, y recuerdo que la persona mayor fue de 75 años. O sea, no hay absolutamente ninguna restricción. Si piensas en algo que tenga restricción, no puedes pensar en vos. Claro. Definitivamente. Está muy buena esa frase, justamente para enmarcar qué tipo de filosofía educativa están persiguiendo los MOOC. Bueno, quisiera retomar un tema respecto de un actor que a mí me parece principal en la educación, y justamente en la editorial planteaba esta pregunta para generar el debate. Cuando planteamos el tema de los MOOC, decimos, no existe la figura de un profesor
de este profesor tradicional que va guiando las clases, que va dando retroalimentación uno a uno, o por lo menos te va dando un seguimiento puntual, que te va diciendo, claro, equivocaste en esta pregunta, tienes que rectificar, etc. Entonces, bueno, y ahí va de nuevo la pregunta ahora directamente para ti. ¿Eso quiere decir que ya podemos prescindir de los profesores pues se van a quedar sin trabajos? ¿O pasa otra cosa? Ahí me gustaría pedirte tu opinión. Pues mira, es un poquito controversial la pregunta que estás haciendo. Muy controversial, diría yo. Si nos metemos a bibliografía de MOOCs, podemos encontrar absolutamente todo. Te voy a dar mi opinión personal. Uh-huh. Muchos al principio apostaban que los MOOC podían romper con todas estas barreras y que prácticamente ya no se necesitaba una universidad física, sino que más bien podían dispararse en el sentido de que todo el mundo en su casa, en su trabajo, donde sea, en un café, tomando el curso. ¿Cierto? Los MOOC han sido muy criticados y un punto allí bastante interesante es la deserción que hay en los MOOCs. Pero, como te digo, son opiniones personales. ¿Quién se matricula o quién se inscribe en un MOOC? Personas que tengan ese interés por el contenido de ese MOOC. Llámese lo que sea. Pusimos el ejemplo de cocina, pusimos el ejemplo de matemáticas, podemos poner historia, leyendas. Inclusive en México X me encontré un curso de leyendas de México. Y fue bastante interesante. Bueno, yo no soy de México, soy de Costa Rica, pero quería conocer un poquito más y resultó muy, muy interesante. Ahí conocí varias leyendas. Aquellas personas con esas necesidades de una formación permanente que plantea la sociedad. Entonces, en ese sentido, si hay un curso que tiene 6 temas, posiblemente a mí me interese solamente 1 o 2 de ellos. Entonces, eso es lo que yo hago en el curso. No me interesa tener un certificado de participación. No me interesa tener que al final me den un papelito que diga aprobaste el curso con tal calificación, etcétera. No. Porque simplemente son mis intereses. Yo quería nada más como esa parte y me interesó. Y los demás por razones personales simplemente no me interesaron. Entonces, a nivel mundial, pues imagínate que la deserción de los MOOCs es muy, muy alta. Prácticamente se está hablando entre un 5 o 6% son el porcentaje de personas que terminan el MOOC. Okay. O sea, si nos ponemos a pensar es muy, muy bajo, ¿de acuerdo? Muy, muy bajo. Y pues hay políticas que te obligan a tener cierto nivel de aprobación en el curso porque si no cerramos y hacemos otra cosa. O sea, todo responde también a políticas. Por ejemplo, México X, que es parte de la Secretaría de Educación Pública, tiene un porcentaje de aprobación, de finalización bastante alto. En comparación a las tendencias internacionales, anda alrededor de 20-25%. Entonces, quiere decir que aquí hay un interés. Hay un interés. Nada más como ejemplo, te digo lo que pasó en los 3 MOOCs que he diseñado e implementado. Personas de todo tipo, edades, completamente una comunidad heterogénea, edades, grados académicos, ubicación geográfica, todo lo que tú quieras imaginar. Detectamos que algunas actividades, los participantes se convertían en, valga la redundancia, en participantes pasivos. No había registro de que hicieran absolutamente nada. Había tipos de evaluaciones, porque al final pues necesitamos una evaluación numérica, cuantitativa, para decirte, tienes arriba de un 7, de un 6, tienes tu certificado. ¿Sí? Porque no podemos, no existe una herramienta, más que sea manual, y creo que podría ser muy subjetiva, de medir tu participación en los foros. Sí. ¿Cuántas veces participaste? Pero la calidad de esas participaciones, ¿cómo fueron? Puedes meterte N veces y las N veces pusiste hola. Claro. No tiene sentido, sino que más bien ese tipo de participación. Entonces, creo que se necesitan herramientas que diseñar como para poder medir esto de una forma más objetiva. Entonces, generalmente lo que se recurre son a preguntas cerradas. Tienes arriba de un 6, pongamos, entonces tienes tu certificado al final. Entonces, aquí observamos que habían participantes pasivos. No había registro en las 3 primeras actividades. Pero había un registro muy, muy fuerte en los foros
en las preguntas estas cerradas que hacíamos al final del curso. Quiere decir que por X razón, no se sabe cuál es, porque eran 3.000 participantes, no podíamos hablar con cada uno de ellos. Les interesaba a partir de la segunda mitad del curso, y era donde participaban ya activamente. O también teníamos participantes completamente activos, que participaban tanto de la actividad 1 hasta la actividad número 6, ¿cierto? Y personajes inconstantes también. Me refiero con inconstantes: esta semana me meto, esta otra semana no me meto, la quinta semana hago lo de las otras semanas, y todo eso es válido en un MOOC. Claro. Es esta nueva oferta educativa donde te dan un menú, míralo así, como vas a un restaurante, te dan un menú y esta es tu oferta educativa. ¿Qué quieres? No me gusta esto, yo no como arroz. Simplemente lo hago a un ladito y sigo con lo que viene. Claro. Sigo con el mismo plato. Entonces, yo en este nuevo sistema, pues puedo armar mi propio menú. Y eso es lo interesante. Justamente quería tocar ese tema cuando tú mencionabas este aspecto de la deserción. Porque justamente cuando hablamos de deserción y que existe solo un, 5 o 10% de eficiencia terminal de los cursos, es decir, de las 100 personas, por ejemplo, de 100 personas que tomaron un curso, de 1.000 personas, hagámoslo con 100, solo 5 personas o 10 personas terminaron efectivamente el MOOC, por ejemplo. Bueno, eso es en números mucho más grandes, ¿cierto? Y oficialmente se está midiendo la efectividad de los MOOC de esa manera. Sin embargo, al parecer, la deserción no es algo que sea tan malo en estos nuevos ambientes. Y quiero ahí tocar el tema de, justamente, tenemos estas nuevas tecnologías digitales, estamos haciendo nuevas ofertas educativas, ¿cierto? Y como tú dices, son mucho más flexibles, así como si fuera un menú, por ejemplo. Eso yo lo interpretaba como que cada persona puede trazar su propia trayectoria formativa. Es decir, por ejemplo, yo soy un estudiante de bachillerato y estoy haciendo pues mis estudios regulares, pero a mí en realidad me gusta mucho el dibujo técnico, por ejemplo. Entonces puedo ir a la par de hacer mis estudios en mi escuela, puedo ir a la par haciendo estudios sobre dibujo técnico y voy viendo, bueno, qué cursos necesito para prepararme para la universidad o si en realidad ya quiero empezar a hacer dibujo técnico. Entonces, esta flexibilidad, esta maleabilidad de los cursos, de la oferta educativa que te dan los MOOC, te permite justamente hacer eso, trazar tu propia trayectoria formativa. Pero ¿qué pasa cuando entraste a un curso y que la descripción estaba muy buena, que el video en donde te lo ofertaban era maravilloso? Todo estaba perfecto. No cumplió mis expectativas. Claro, y entraste, no cumple tus expectativas, bueno, te vas del curso. Eso se vale. Te vas y te buscas otro. Y quizá que sea del mismo tema, quizá buscas otro profesor, otra profesora, otro autor del MOOC, otro diseñador, que te trate del mismo tema y quizá pues se va a ajustar. Entonces, ¿qué quiere decir esa deserción, por ejemplo, en este caso? No es que el tipo no se la haya podido con el curso, sino que simplemente... Una de las variables nada más. Otra variable podría ser, llegué y no me gustó la primera actividad, me gustó la cuarta actividad. Y esa es la que hago nada más. Claro. Y en esta parte de que yo como persona me quiero formar en ese tema, quiero aprender más de ese tema, pues no me interesa un certificado. Simplemente me interesó aprender el tema número 4, el contenido número 4, la actividad número 4, llámala como quieras. Entonces esa es simplemente la que hago y ahí participo activamente y puede ser que conozca las 3 anteriores o puede ser que no las conozca. Claro, eso es completamente indiferente y así podemos tomar muchas más variables a este tan criticado tema de lo que es la deserción en el MOOC. Sí, que eso, pues no se me hace justamente un tema que incluso podríamos analizarlo, estudiarlo desde otra perspectiva, incluso usarlo otros términos. Quizás no es que sea deserción, simplemente pues no te gustó la oferta. O sea, cuando tú vas a como tú ponías la analogía de un restaurante, te dan un menú, tú no estás desertando de todas las opciones que no escogiste, sino que estás escogiendo una opción y hiciste ahí una selección, dijiste, bueno, me gusta esta, pero no me gusta, quiero enchiladas y no quiero pozole, por ejemplo. Nadie te dice, oye, desertaste al pozole. Allí son muchas variables las que entran en juego. Lamentablemente, pues, muchos gobiernos u otras instituciones, universidades, pues necesitan respaldar toda la participación en los MOOCs y como necesitan presupuesto, pues necesitan
un numerito mágico. Y ese Claro. numerito, si está arriba de si está arriba de 7, quiere decir que está funcionando. Y si está abajo de 7, quiere decir que hay que tomar nuevas medidas. Ujú. Pero te planteo la pregunta y podemos dejarla abierta. Me interesa un tema en específico. Llámale como quieras. Ujú. Me interesa ese tema específico. Me inscribo a un MOOC. ¿Por qué? Porque yo sé que hay una persona que lo creó, un equipo de diseño que lo creó, altamente competente, perteneciente a la universidad de más alto prestigio que te puedas imaginar. ¿De acuerdo? Y voy muy motivado y hago mis actividades. Ahora la pregunta es, yo como diseñador, ¿cómo te evalúo? Ujú. Te hago preguntas cerradas completamente. Claro, verdadero y falso. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú tienes la motivación de inscribirte en el curso, ya, por tu cuenta, nadie te obligó, como en la secundaria. Es que yo estoy obligado a ir en secundaria y aprobar cada uno de los exámenes arriba de 7, ¿no? Y si no, como dicen en México, chancla. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo evalúa a esas personas? Necesitaré evaluarlas. Ujú. Realmente necesitaré evaluarlas, porque ya están ahí por su cuenta, por sus propios intereses. Entonces, como que resulta muy contradictorio. Y esa fue una de las preguntas problemáticas, diría yo, que nos planteamos a la hora de crear estos cursos, porque nosotros en el equipo de diseño no queríamos hacer evaluaciones. Ujú. Ya por esta pregunta que te planteé anteriormente, ¿cómo yo voy a evaluar a estas personas que por su propia Iniciativa. personales iniciativas van a inscribirse a estos cursos? Y entonces la plataforma, los que administran la plataforma nos dicen, bueno, es que necesitamos evaluarlo numéricamente. ¿Por qué? Porque ya vienen políticas, que necesitamos dar cuentas al Estado y bueno, todo lo que tú te imaginas de cuestiones burocráticas. Entonces, pues ahí implementamos una metodología también de preguntas de selección múltiple. Ujú. Pero siempre pensamos en que la pregunta era algo tan sencillo que simplemente era un punto de partida para que los participantes se engancharan en esa actividad matemática. Y entonces la pregunta inicial, como te mencioné, era algo súper sencillo, pero salieron cosas muy interesantes. Ujú. Propiedades, definiciones nuevas que muchas personas no conocían, nuevas relaciones matemáticas, formas de demostrarlas, súper interesantes. Y es aquí donde toda esa comunidad heterogénea va participando como una sola para poder, en forma colaborativa, pues armar toda esa gama de Esa construcción de conocimiento. conocimiento, por supuesto, sí. Y entonces me he encontrado cursos donde prácticamente te dicen, en la semana 3 hay un examen, y le dan esa categoría, hay un examen. Y entonces uno piensa que, bueno, entonces tengo que aprobar el examen porque si no, no puedo seguir. Ujú. Pero en un MOOC no, si quieres no lo haces y no pasa nada. Claro. Lo peor que puede suceder es que no vas a tener tu certificado de finalización, pero puede ser que no te interese. Ujú. O como bien puede ser que la empresa donde trabajas te obliga a llevar ese curso, que también sucede, es una nueva variable que estamos viviendo en esta sociedad tecnológica. Hay un nuevo curso y tienes que llevarlo, y al final tienes que presentarme el certificado. Pero entonces se rompe la filosofía del MOOC. Yo lo llevo porque aquel me obligó. Ajá. Y lo puedes llevar, así como decías tú, si son solo videos, pues puedes ponerle play al video, irte a hacer hacer tu casa, ir a cocinar y que el video se reproduzca solo y te van a dar el certificado igual. Es una nueva variable, no estoy interesado simplemente. Pero la filosofía del MOOC es para aquellas personas que realmente están interesadas en el tema. Entonces esto es lo que me abre este nuevo sistema coordinado de tecnologías. Sí. Ahí, por ejemplo, hay todo esto que has planteado recién de, por ejemplo, la evaluación en un MOOC, me recuerda unas ideas que tienen unos autores, Cobo y Moravec, que hablan acerca de, por ejemplo, la educación formal, la educación informal, ¿cierto? Por ejemplo, la educación formal, ellos la clasifican como la educación que te dan las instituciones oficiales, universidades, escuelas, etcétera, ¿cierto? Y la educación informal es justamente lo que uno va aprendiendo de manera cotidiana, por ejemplo, al hacer cosas,
en tu casa vas aprendiendo, no sé, los niños aprenden cómo se abren las puertas, ese tipo de aprendizaje. Y dicen... Y ahora con la tecnología se abre todo eso, ¿no? Claro, justamente, y con tecnologías digitales, pues aún más. Y ellos proponen que hay justamente un tipo de educación intermedia, entonces entre la educación formal y la educación informal. Y ellos le llaman educación no formal. Entonces, es justamente este intento de las instituciones oficiales, por ejemplo, la SEP, las universidades, las escuelas, de ofertar, ¿cierto? De dar una oferta educativa más del tipo informal, pero sin alejarse de las exigencias y restricciones que te ofrece la institucionalidad. Entonces, al parecer, los MOOC justamente están como en este queremos ser libres, queremos ser abiertos, pero como estamos al alero de una institución oficial, llámese universidad, por ejemplo, tenemos que cumplir ciertos parámetros. Entonces, como que están en esta educación no formal, en donde se cuestiona, por ejemplo, ¿hay que evaluar? Bueno, yo diría quizá, ¿hay que calificar? Justamente porque la evaluación pues siempre se da, incluso me decías que en los foros las personas trabajan. Un numerito. Claro. O no aprobaste. Entonces, y ahí hay un cuestionamiento que me parece fantástico y que tiene todo que ver justamente con la educación cuando hablamos de una educación en la era digital, ¿cierto? Que nace a partir de los esfuerzos de la cultura digital. ¿Necesitamos calificar a las personas cuando están estudiando, por ejemplo? Quizás sí necesitemos hacerlo porque somos un montón y necesitamos decir, bueno, si esta persona está calificada para hacer tal cosa, sí, pero necesitamos hacerlo como siempre lo hemos hecho. Quizás los MOOC te plantean la interrogante de, quizás tendríamos que revisar cómo estamos calificando a las personas cuando pues se están educando, y quizá haya que cambiarlo. Quizá el que terminen un curso, el que estén sentados, o lo que piensa, no sé, algún burocrático, sentados 7 horas que dura un curso, repartidas durante, no sé, 3 semanas, eso para él es que apruebe un curso. Pues como te digo, puede ponerle play, irse a hacer sus cosas, y el video se va a reproducir igual, estando él o no sentado frente al computador. Es interesante todo eso, y es la pregunta que te lancé al principio. ¿Cómo evaluar, cómo romper con el esquema clásico de la evaluación? Porque en un sistema formal que mencionabas, escuela, secundaria, bachillerato, universidad, a final de semestre siempre hay un examen. Raro si no hay un examen, ¿verdad? Hay los casos, ¿no? Sí, claro, muy hippie la escuela si no hay examen, pero en la mayoría... Puedes hacer un trabajo excelente durante tu semestre, aportando ideas, haciendo preguntas, dando retroalimentación, haciendo investigación. Y si no apruebas el último examen, apruebas el curso. Claro. Simplemente, ¿no? Entonces, y ahora en esta nueva oferta educativa, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo le vamos a dar una rúbrica a las personas para que evalúen? Existen varias iniciativas. Por ejemplo, la que yo opté fue de plantear esas preguntas tradicionales, le voy a poner ese adjetivo, preguntas tradicionales de selección múltiple. Pero con la idea de que le hacíamos mucho énfasis a los participantes, no interesa si la marca buena desde el inicio, lo que interesa es que aprenda, lo que interesa es que desarrolle su pensamiento, su conocimiento matemático. Entonces le damos una secuencia de actividades y varias opciones que pueden ser falsas o correctas. Por ejemplo, de 5, tal vez 3 podían ser verdaderas. Entonces, a veces no estamos muy acostumbrados a la escuela tradicional, posiblemente. Pero con la idea de que si marcaba la incorrecta, el mismo sistema le decía, está mal. Entonces nosotros le hacíamos un hincapié, bueno, vaya, busque en internet, vaya, busque en sus libros, pregunte en los foros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa respuesta está mala? Y así es realmente, planteando preguntas, es como se va a llegar al conocimiento, en este caso, pues en mi caso matemático, ¿verdad? O de cualquier otro. Pero sí personalmente considero que no deberían haber tipos de exámenes donde o está buena o está mala. Claro. Y solamente hay un intento para resolverla. Por ejemplo, me hacen una pregunta 1, opción 1, 2, 3 y 4, yo marqué la 4, pero era incorrecta. Entonces ya ese es punto menos para mí. Y mucho menos estoy en desacuerdo de que no haya un examen que sea en cierto día, a cierta hora.
y Como que si se abra fuera nada una más, escuela. que esté visible por 2 horas nada más. Ujú. Eso no tiene sentido en un MOOC, porque más bien en un MOOC tienen que estar todos los contenidos disponibles para que el participante en esa oferta, en ese menú, utilicemos la analogía anterior, en ese menú escoja lo que quiere, Claro. basado en sus intereses. Y no hay ningún problema en si no le gusta el tema 1, podría saltarse el plato número 1 y llegar al plato número 3 directamente. Ujú. Llegar al plato fuerte de una vez. O irte al postre de una. O irte al postre. Oye, entonces, pues mira, hemos hablado un poquito nos has contado de la evaluación en los MOOC. Creo que estamos de acuerdo que pues ya no puede ser el mismo tipo de evaluación tradicional, No, algo tiene que cambiar. Entonces, por ejemplo, el rol del profesor en un MOOC, pues ya no, en términos de la evaluación, ya no va a ser el mismo. No. Entonces, volviendo al tema del profesor, justamente, quiero hacer ahí mucho hincapié porque creo que no quisiste abordar la pregunta completamente. Entonces, por ejemplo, yo considero la dejaste ahí dando bote, ¿cierto? Entonces, el profesor va a ser el que diseña el curso. Pero también creo que si bien no le puede dar un seguimiento puntual a cada uno de los participantes, si implementamos esta metodología que yo diseñé, tiene que de alguna forma haber una moderación en los foros. Porque imagínate, te voy a poner un número pequeño, 200 personas opinando del mismo tema. O sea, se vuelve un mar de comentarios completamente. Claro, si comentan, hace un comentario a una persona, por lo menos son 200 comentarios. Pues claro, te pongo el ejemplo clásico del Facebook. Hay una noticia y hay 5.000 comentarios. Tú lees los 5.000 comentarios. No, ni siquiera que tenga mucho tiempo. Yo creo que absolutamente nadie. Entonces, existe forma de moderar eso. Y los me gusta, por ejemplo, en Facebook. Me gusta, entonces eso los va posicionando al principio para que los participantes que vayan ingresando nuevos le vayan poniendo más atención en eso. Y esa fue precisamente la metodología que nosotros diseñamos. En ese sentido, lo que se hizo fue, dado un conjunto bastante grande de comentarios, fuimos leyéndolos cada uno y fuimos a nuestro criterio, basado en un estudio previo que hicimos, seleccionando como los de más relevancia, que inclusive no te imagines que los de más relevancia son como los mejores académicamente hablando, sino que más bien nos servía mucho poner errores. Por ejemplo, alguien pensaba una solución errónea, entonces la fijábamos, moderábamos en ese sentido. Y entonces los participantes nuevos iban entrando y como estaba al principio, se enfocaban precisamente, centraban su atención en eso. Y ahí es donde creamos una serie de conversaciones y al final de cuentas eso fue lo que permitió a cada uno de los participantes ir avanzando en su aprendizaje. Entonces sí considero que en un MOOC, si bien es cierto, no está pongámoslo así entre comillas, físicamente el profesor ahí mirándote, dándote un seguimiento puntual, sí se necesita que el profesor adquiera conocimiento tecnológico. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Y necesitamos que el profesor tenga ese conocimiento tecnológico, porque un MOOC no lo queremos imaginar que sea el libro de clases digitalizado, claro. Sino que más bien hay una interacción entre todos los participantes, que haya unas actividades interesantes, que haya unas preguntas interesantes que vayan conduciéndome hacia la construcción del pensamiento de cualquier... En este caso el tuyo fue matemático. Iba a decir matemático porque yo estoy sesgado por esa parte. Claro, sí. Oye, entonces, pues ahí... Pero también, sí, adelante. Pero también en esa parte de diseño que se tienen que romper muchos esquemas también, y cuando se está implementando el MOOC, entonces creo yo que una participación importante del profesor es no responder directamente a las preguntas de los participantes, sino que más bien hacer ese tipo de moderaciones, ir seleccionando algunos comentarios, poniéndolos al principio de todos los foros para que funcione esto como la analogía que te di con Facebook, que yo me fije en los primeros y vaya aportando ideas al respecto de todos esos temas. Entonces, ahí yo veo la figura del profesor en ese sentido. Y claro, nunca he dicho que el profesor tiene que desaparecer,
se necesitan las aulas tradicionales, no todavía cómo puede ser que no. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ahí claramente estoy pues bastante de acuerdo contigo. Además, ambos somos profesores. Si decimos que el rol del profesor, o sea, que los profesores ya no tienen sentido, que nos quedamos sin trabajo, nos ponemos a hacer podcast, entonces... No, nos ponemos a hacer MOOCs. Claro, nos ponemos a hacer MOOC sobre podcast, sobre cómo hacer podcast. Entonces, y que de hecho existen muchos MOOCs que incorporan estas tecnologías de los podcasts. Claro, sí. Quién sabe, algún día quizá este capítulo pues va a ser parte de un contenido de algún... Uno de los precursores de los MOOCs es el iTunes. No sé si recuerdas que antes tenía el iTunes U. No sé si todavía existe. No lo sé, no soy un usuario de... Sí tengo uno de esos teléfonos, pero trato de no usarlo. Lo mío es lo libre. Fue uno de los precursores donde habían podcasts de universidades, desarrollados por universidades, donde te iban comentando acerca de los temas, iban creando de conversaciones. Uh-huh. De hecho, pues, precursores podemos inclusive mencionar Khan Academy. Uh-huh. Khan Academy también se puede considerar como una gran plataforma MOOC. Uh-huh. Tú escoges tu menú académico. Sí, ahí literal escoges tu propia, o tú trazas tu propia trayectoria formativa. Por supuesto, claro. Uh-huh. Sí. Oye, entonces, para ir cerrando el tema del profe, pues también coincido contigo, el profesor no es que ya podamos prescindir de él, sino que en estos nuevos ambientes, como es todo nuevo, justamente hay nuevas interacciones sociales, hay un nuevo espacio material que es digital, también necesitamos que el profesor pueda tener nuevos roles, o que asuma nuevos roles, como por ejemplo el de diseñador del curso, y luego cuando ya esté en implementación el curso, que pueda ir moderando, ¿cierto? Y moderando justamente estas interacciones entre la comunidad que me parecen súper interesantes. Como tú decías, hay un grupo heterogéneo, ¿cierto? Incluso pueden ser de distintos niveles educativos hablando del mismo tema y van a cumplir roles distintos con un propósito común. Y es, por ejemplo, en el caso de los MOOC que tú construiste, la construcción de conocimiento matemático sobre algún tema matemático específico que creo que eran de geometría, según. Y en este sistema de esta comunidad heterogénea se definen roles desde el principio del curso. Hay personas que asumen una actitud de yo soy el estudiante, entonces solamente voy a hacer preguntas y a veces vienen con la mentalidad de que tienen que contestármela puntualmente. Uh-huh. Nosotros en los cursos tratamos de romper ese esquema, ¿no? O sea, más bien si lanzas una pregunta, te tratamos de lanzar otra pregunta para que vayas construyendo tu conocimiento. Uh-huh. En ese juego de ir respondiendo de diversas maneras la pregunta. Como hay personas que asumieron un rol directamente de proporcionar retroalimentación a los demás. Uh-huh. Entonces, generalmente yo iba notando en todas y cada una de las conversaciones que se iban dando en este sistema que yo iba moderando, en las conversaciones en los foros, de que se planteaba una pregunta, inmediatamente aparecía una persona que asumía ese rol de dar retroalimentación y se iba configurando toda la conversación alrededor de ese tema. Uh-huh. Entonces, eso lo hizo sumamente rico. Fue una experiencia para los participantes de que, por ejemplo, al principio te digo, personas con menor rango académico eran los que iban planteando preguntas y los de mayor rango académico eran los que iban dando como esa retroalimentación, esas respuestas. Uh-huh. Pero al final yo dije, bueno, tengo esa tendencia muy marcada. Al final todo se rompió. Al final inclusive los de mayor rango eran los que hacían preguntas inclusive, y ya los de menor rango habían adquirido ciertas destrezas, ya como conocían la metodología que tratábamos de implementar y se metían en ese rol de retroalimentación. En otras conversaciones eran personas que planteaban preguntas y en otras conversaciones eran personas que planteaban retroalimentación, entonces intercambiábamos roles muy fácilmente. Claro. O sea, hay una organización propia de la comunidad de aprendizaje que está ahí que está participando activamente en el MOOC y que pues responde justamente a la situación planteada, no necesariamente a la escolaridad o los niveles académicos que tenga la persona. Eso me parece pues una joya de frase que te has mandado, porque justamente, ¿qué significa que alguien enseña y que alguien aprende? En términos oficiales, pues claro, si yo soy profesor y alguien es mi estudiante, pues yo le enseño, ese es como mi rol tradicional. Pero en estos nuevos espacios, pues al parecer son mucho más pues naturales, ¿o no? Uno, por ejemplo, en su familia, pues va aprendiendo cosas, uno usualmente aprende de sus padres, pero llegará algún momento en que uno también le puede compartir
cosas a los mayores, por ejemplo. Entonces me parece que es mucho más natural que estas configuraciones tan verticales, por ejemplo, de la escuela tradicional. Ahora, no querramos que no se entienda que estamos en contra de la formación. En contra de la formación oficial, demonizando la escuela. Pues no, esa es la que tenemos y tratamos de mejorarla cada día, pero están estas nuevas alternativas y me parece importante realzar cuáles son sus características. Pues esa es una función que veo muy clarita de los MOOCs, es esto de expandir el acceso a la educación. Uh-huh. Tú puedes tener tu educación formal en escuela, colegio, universidad, y puedes en todo ese periodo de tiempo o ya como profesional, puedes expandir tu acceso a la educación en temas que tú quieras. Si quieres seguir formándote en tu rama, matemáticas, ciencias, lo que tú quieras, lo sigues haciendo. O simplemente tienes un hobby. Me interesan... aprender batería. Estoy interesado en eso. Si alguien sabe algún curso barato de batería, que nos escriba ahí en las redes sociales, por favor. Perfecto, ok. Me interesa eso. Entonces, puedo ir aprendiendo muchas cosas. Y en ese vaivén de aprender, posiblemente, pues tenga que aprender algo de ciencia para las baterías. Tengo que aprender algo de matemática, tengo que aprender algo de un tema muy, muy específico. Entonces ahí se van abriendo todos esos horizontes. Esa apuesta, inclusive también como una función de los MOOCs, esa apuesta a las tecnologías móviles, que realmente me causó ruido cuando dijiste requisitos tener una computadora. Yo ni siquiera eso ya veo. Okay. Y te digo, tu celular, tu tableta, y ahí vas tranquilo, sea donde sea. Y pues expandir esto del salón de clases, que mucha gente habla de lo que es aula invertida. No lo veo tan en ese sentido, sino que más bien es como un complemento. Yo veo cosas en mi educación formal y las puedo llegar a integrar, a expandir en esta oferta nueva educativa que tenemos cada uno de nosotros. De forma permanente prácticamente. Justamente los MOOC abriendo el aula. Oye, bueno, pues la conversación ha estado muy, muy, muy interesante. Creo que hemos tocado temas, pues, incluso que generan mucha controversia y eso siempre es bueno. Y ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte respecto de este sistema de MOOC o esta plataforma de MOOC que tiene la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que es justamente México X. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de cursos se ofertan? Si alguno de nuestros oyentes quiere ingresar a esa plataforma, ¿hacia dónde tiene que ir? Puede ingresar desde su teléfono, desde el computador. Que nos contaras un poquito más de México X, por favor. Sí, correcto. Te había mencionado que en el 2012 el MIT y la Universidad de Harvard crean su propia plataforma para albergar lo que son los cursos masivos en línea. Tuvo tanto auge esta iniciativa que liberaron su código. Entonces, en el 2015 viene la Secretaría de Educación Pública y a través de su instancia México X crean la plataforma pues llamada México X, donde son cursos 100% en español. Cualquier persona se puede matricular, no existe ningún tipo de restricción. Si tienes 10 años y te interesa un curso de historia, de leyendas, historia de México, historia de Latinoamérica, seguramente te lo vas a encontrar. Y si te interesan cursos de matemática, he visto varios. Tiene una malla de cursos bastante grande. Como te digo, no hay requisitos, son gratuitos. La plataforma yo la utilicé en 3 ocasiones para diseñar 3 MOOCs y pues nos dio los resultados deseados. No tuvimos grandes problemas con la plataforma. Y precisamente pues lo que se trata es de que en este sentido, como yo lo veo como una visión mundial, es de extender la oferta educativa, de proporcionar esa oferta educativa de alta calidad a través de los cursos en línea. Y, por ejemplo, la que estás mencionando, México X, si quieres otros cursos, pues simplemente yo diría que podemos googlear MOOC en tal tema. Entonces, seguramente si México X no lo tiene, pues la otra plataforma Coursera en español también tiene muchos cursos. O en Europa, en España está
mediada. Entonces allí pues también podemos pues ver la oferta académica de otras latitudes. Así es. ¿Y cuáles son las instituciones educativas mexicanas que están asociadas a México X para que estén dando MOOC? Tú decías que tienen que ser universidades, tienen que ser instituciones oficiales. Tienen que ser instituciones educativas. Un profesor de una institución educativa es el que puede ofrecer un curso a través, en este caso, de México X. Cualquier persona, por más deseos que tenga, si no pertenece a una institución educativa, no puede plantear su curso. Bueno, miremoslo desde la otra perspectiva. Si una profesora o un profesor de alguna institución educativa mexicana tiene las ganas, la inquietud de hacer un MOOC, pues puede acercarse a México X, ir a su página web, y lo más probable es que sí pueda crear un MOOC. ¿Cuál es la página de México X? 100%. Déjame recordarla, porque... Pues será mexicox.algo, pero no... sí es México X, pero lo que estoy viendo aquí es el algo. Es mexicox.gov.mx. Entonces es México, para todas las personas que nos están escuchando que estén interesadas, mexicox.gov.mx. MX, correcto. O simplemente, si no se acuerdan de la dirección, pongan México X en el buscador. Así, todo juntito, México X, todo juntito, la X pegada a México. Correcto. Perfecto. Pues William, de verdad, para nosotros ha sido aquí todo el equipo, ¿cierto? Aquí está Rodrigo, se ha reído con nuestras bromas del pozole. Pues de verdad, ha sido todo un gusto y un placer que nos hayas acompañado en este episodio de Aula Abierta, de este podcast del Centro de Cultura Digital, para compartir con nosotros y con todos los oyentes lo que se refiere a estos recursos educativos que, pues por lo menos para mí, son las modalidades educativas insignes de la cultura digital, que son los MOOC. Entonces, para ya terminar, si alguno de nuestros oyentes está interesado en lo que haces, por ejemplo, en tu trabajo como profesor, como investigador, y quisiera contactarse contigo, ¿tienes alguna dirección de correo, algún medio digital por donde te puedan contactar? Sí, por cierto, claro que sí, sería un placer hablar con los oyentes. A través de mi correo, william.poveda, POVED de dado A, arroba ucr.ac.cr. Ok, William con doble L, ¿cierto? Y doble L y AM de mamá. Sí, entonces william.poveda arroba UCR de la Universidad de Costa Rica, ¿cierto? .ac académico.cr Costa Rica. Costa Rica. Pues perfecto. Entonces ahí todos los interesados en lo que nos compartió el doctor William Poveda el día de hoy respecto de los MOOC, respecto de los recursos educativos que nos permiten ir abriendo esta aula, ¿cierto? Hacer más abierta la educación y esta oferta educativa en la era digital, pues pueden contactar directamente con él. Desde acá te damos las gracias, William, por haber aceptado la invitación y por haber participado en este episodio de Aula Abierta. Un placer estar con ustedes y poder hablar de temas tan controversiales, tan interesantes, tan nuevos que muchas personas ven así, realmente ya tienen larga trayectoria. Bueno, son nuevos, pero ya tienen una larga trayectoria los MOOCs, pero para muchas personas son nuevas. Entonces, lo que los insto es que si tienen algún tema que les interese, entonces seguramente va a haber un MOOC que contemple todos esos temas. Entonces, utilicemos estas nuevas plataformas digitales, utilicemos las tecnologías digitales para este continuo aprendizaje, esta formación permanente que día a día nos exige la sociedad, tanto en nuestros trabajos o hobbies también. Así es. Pues sí. Entonces, muchísimas gracias, William, y pues les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden encontrar el podcast en las plataformas del Centro de Cultura Digital, pues en su Facebook, en SoundCloud. Y nos vemos en un próximo episodio. Y gracias totales. Muchas gracias. Hasta luego. Aula Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.